Vamos a empezar primero con un pequeño recordatorio. Estábamos viendo que era el valor esperado de la información perfecta, que es el primer criterio que vamos a utilizar en la parte a posteriori. Recuerden que estamos en la parte de decisiones con bajo riesgo, en la cual podemos conocer el, la probabilidad de cada estado de la naturaleza, pero siempre podemos recurrir a la experimentación para tener más información. Esta información extra adicional nos cuesta. Entonces tenemos que evaluar si es conveniente o no hacerla basado en varios criterios. Y el primero, la primera aproximación es el valor esperado de la información perfecta, que básicamente considera que cuál sería lo máximo adicional que podríamos ganar. Ah, bueno, se me olvidaba decirle que los resultados de las pruebas no son perfectas, ¿no? De hecho, siempre hay algún espacio para error. Hay pruebas que son buenas para detectar algunas cosas, otras que son buenas para detectar otras cosas. Y entonces los resultados que tenemos no son 100% perfectos, ¿no? Siempre, de hecho, eh, aunque es un ejemplo un poco burdo, ahorita con todo lo de lo del bicho, hay varios tipos de exámenes, ¿no? Entonces, de hecho, también van subiendo de precio. Entonces, si ustedes se hacen una prueba rápida, que les puede costar 200 pesos en el Walmart, de hecho, eso cuesta, lo verifiqué ayer, tienen tienen síntomas, es posible que salga o no. Si no sale, tienen que hacerse otra, y si no sale, tienen que hacerse otra, sobre todo si tienen síntomas, ¿no? O luego están las PCRs, que aunque ustedes ya no tengan síntomas y no tengan la infección activa, como son hiperreactivas, pues pueden decir, usted sigue teniendo el virus. Usted dice sí, pero no necesariamente quiere decir que tienen la infección activa. Entonces, de la misma manera, pues hay pruebas que son muy buenas para unas cosas y otras y todas tienen costo. Entonces, nosotros tenemos que tratar de averiguar si este beneficio adicional que nos van a dar, que no es perfecto, es suficientemente bueno para, para hacer el esfuerzo o no. Y el valor esperado de la información perfecta asume que siempre podemos tomar la mejor decisión. Por tanto, siempre tendríamos la mayor ganancia adicional posible, y a esa le tenemos que restar el valor que obtuvimos del criterio de Bayes para obtener el valor esperado de la información perfecta. Ok, pues una vez que recordamos esa parte de la última clase, vamos a empezar con el criterio que vamos a ver el día de hoy, que más bien, más que criterio, sería algunas cosas que tenemos que estimar, ¿no? Que serían las probabilidades a posteriori. Y estas son las probabilidades de que ocurra un estado de la naturaleza dado el resultado de una prueba. Les he dicho hoy varias veces que las pruebas no son perfectas, ¿no? Entonces, siempre vamos a tener un espacio para la incertidumbre dentro dentro de los resultados que podemos tener. Entonces, las pruebas nos van a dar un resultado X y nosotros lo que tenemos que estimar es cuál es la probabilidad de que suceda un estado de la naturaleza determinado a partir del resultado de la prueba. ¿Ok? Entonces están basados en la probabilidad condicional. Esto sí, más o menos, espero que lo hayan visto en probabilidad, que es y básicamente se estiman con la fórmula de Bayes. Entonces, vamos a ver. Esta fórmula de Bayes, vamos a ver si la podemos hacer. A ver si no me sale tan rara. Básicamente sería la siguiente. Tenemos la probabilidad de
dado que A, dado que B, esto es igual a la probabilidad dado que A por la probabilidad de A entre la probabilidad de B. ¿Ok? Esa sería y la probabilidad de B es una sumatoria, que es probabilidad de B dado que C y probabilidad de C y igual a 1 hasta N. ¿Ok? Entonces, nosotros vamos, cuando tenemos una prueba, ¿no? Todas las pruebas, como les he dicho, no son perfectas, tienen una efectividad de la prueba. O sea, tienen como, ¿qué tan bueno eres para tal cosa, no? Entonces es la capacidad de una prueba de dar un resultado dado que el objeto, vamos dado que el resultado fue X. Entonces, básicamente, esto se puede obtener a partir del historial de la prueba, ¿no? Entonces, vamos a tener una serie de probabilidades condicionales que nos dicen qué pasó cuando la prueba dijo tal, ¿ok? Pues bien, ¿qué dijo la prueba cuando pasó? Vamos a decir, pasó sí, algo, ¿ok? Entonces vamos a tener estas probabilidades condicionales. Lo que nosotros primero tenemos que hacer es estimar las probabilidades totales, que son estas de abajo. Esto de aquí se le llama probabilidad total. Y una vez que hagamos eso, pues ya podemos estimar estas, que son las probabilidades a posteriori. ¿Ok? Entonces creo que... ok, creo que sería conveniente hacer un ejemplo al respecto. ¿Ok? Uno de probabilidad condicional. Bien, ¿puedo borrar esta parte? Sí, Sí, maestra. profesora. Sí, Bien, profesora. gracias. Entonces, vamos a borrar. Bueno, no lo voy a borrar, mejor voy a hacer otra. Vamos a hacer otra pestaña. Entonces vamos a hacer una pequeña prueba de ¿de qué se nos ocurre hoy? Vamos a hacer una prueba de vamos a hacer una prueba de detección de fugas. ¿Ok? Entonces vamos a suponer que se ha desarrollado la tecnología para detectar fugas en un sistema de agua de abastecimiento. Este es así como que el sueño de todos nosotros, ¿no? Porque si podemos detectarlo sin hacer un agujero, podemos repararlo, digamos, a tiempo, ¿no? Entonces, el sistema no es perfecto, pero tiene el siguiente historial. Ok, entonces tenemos el historial de que cuando ha habido fugas, lo ha identificado correctamente el 80% de las veces.
cuando no ha habido fugas, ha identificado correctamente el 70% de las veces. Y aquí tenemos ya la efectividad de la prueba, ¿ok? Tenemos el historial. ¿Cómo le ha ido cuando lo ha dicho? ¿Cuándo ha pasado tal? ¿Le ha atinado o no le ha atinado? Entonces, la siguiente pregunta es, asume que dada la, el tiempo de servicio, ¿ve? Tiene la probabilidad de que haya una fuga, que será 60%. ¿Ok? Entonces vamos a estimar de a partir de estos datos, ¿cómo podríamos calcular estas probabilidades a posteriori? Primero tenemos que identificar cuáles serían los estados de la naturaleza. Entonces, ¿cuáles serían los estados de la naturaleza? A ver si ya están despiertos. Ya son las 9:30. Podría ser que realmente hay una fuga, ¿no? Sería uno. Exacto, ese es uno y el otro Que se ha detectado por el no, no, sistema. no, solo hay dos opciones. Es sin la prueba, los dos estados de la naturaleza son que haya fuga y que no haya fuga. No hay más. ¿Ok? Entonces, ¿es sí o no? ¿Es sin la prueba? Originalmente solo tenemos dos. Entonces vamos a poner eso por acá. Estados de la naturaleza. Entonces es que haya fuga. Punto 6. Y el otro es que no haya fuga. ¿Ok? Sería punto 4. ¿Ok? Sería el complementario. Y la efectividad de la prueba. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ponerle letras a estas para que podamos distinguirlas, ¿ok? Porque después las vamos a necesitar. Entonces, que haya fugas, le voy a poner así una F de fugas. Y que no haya fugas, pues le voy a poner una N de no hay fuga, ¿ok? Entonces de aquí sabemos que la probabilidad de que haya fugas es de 0.6 y la probabilidad de que no haya fugas es de 0.4. Es mutuamente excluyente, por tanto ambas suman 1. No, no hay más estados de la naturaleza. Es o hay o no hay, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a identificar la efectividad de la prueba. La prueba solamente nos puede decir dos cosas, ¿no? Que hay o que no hay. Entonces, de la misma manera, vamos a ponerle por acá. Prueba dice hay. Voy a usar X. Y prueba dice no hay. Voy a usar la Y. ¿Ok? Entonces, a partir de estos, del historial de la prueba, que serían estos dos renglones, vamos a identificar estos valores. Básicamente tenemos la probabilidad de que la prueba diga que hay, cuando en efecto ha habido, que sería F de fuga. ¿Cuál es? Aquí me dice cuando ha habido fugas, lo ha identificado correctamente el 80% de las veces. Entonces quiere decir que le atinó el 0.8 de las veces. Eso significa que se equivocó 20%. Entonces dijo, ¿qué crees? No hay fugas, pero en realidad sí había una fuga, el 0.2%, 20% de las veces. Y la otra parte es la probabilidad de que haya dicho que no cuando hubo una fuga. Ahorita lo estimamos porque creo que lo que tenemos
Les dijo que no, cuando en realidad, no, aquí me equivoqué, perdón. Dijo que hubo una fuga. Vamos a ponerlo en orden. Dijo, hay una F, fuga ¿no? y en realidad no había una fuga. Y la otra es la probabilidad de que lo haya dicho correctamente, ¿no? No hay fugas. Dijo, no hay fuga cuando no había fuga. Y eso me dijo que hay 70% de las veces. Por tanto, su complemento sería punto 3. ¿Cuál es el truco de las condicionales? Que todas las que tienen la segunda parte igual, suman 1. Igual. Esta segunda parte igual, suman 1 también. ¿Ok? Entonces aquí ya tenemos identificado qué puede hacer, cuáles son la efectividad de la prueba. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda hasta acá? Ok. Entonces, ya que tenemos eso, entonces ahora podemos estimar las probabilidades totales. ¿Ok? ¿A qué me refiero con la probabilidad total en este caso? Es la probabilidad de que la prueba diga X o que la prueba diga Y. Entonces, la probabilidad total es probabilidad de que haya el resultado, ¿no? Que me diga este resultado o este resultado. Entonces, vamos a aumentar una. Entonces, yo les había comentado que la probabilidad total, en este caso, por ejemplo, de X, sería una sumatoria, ¿no? En este caso, sería probabilidad de X, dado que fuga, por la probabilidad de fuga, más la probabilidad de X, dado que no hay fuga, por la probabilidad de que no haya fuga. ¿Bien? Entonces, vamos a regresarnos tantito. ¿Cuáles serían estos números? Sería 0.8 por 0.6 más 0.3 por 0.4. Entonces tendríamos probabilidad de que diga que no hay fuga es 0.8. La probabilidad de que haya una fuga es 0.6 más haya dicho que hay fuga cuando en realidad no hay, que creo que es 0.3, pero vamos a verificar. Exacto, es 0.3 por 0.4. Entonces aquí sería 0.48 más 0.12, 0.6. ¿Ok? Entonces la probabilidad de que la prueba diga que no hay. Y vámonos con la prueba dice, perdón, la prueba dice que hay. Y la que no hay sería Y, dado que F, por la probabilidad de F, más P, dado que Y, por la probabilidad de N, por N. Y esto sería 0.2 por 0.6 más 0.6 por 0.4. Es cierto, es 0.7, ¿verdad? Sí, es punto 0.7 por 0.4, que esto sería 0.12, y esto es 0.28, y me tiene que dar 0.4. Esta es la probabilidad total del resultado Y. ¿Por qué son importantes estos? En un momento se los enseño. Entonces ya tenemos las dos probabilidades totales de los resultados de la prueba. Bien. Lo que necesitamos calcular ahora es en sí las probabilidades a posteriori. Entonces, la primera sería probabilidad de que en efecto haya una fuga, dado que el resultado dice que habrá una fuga. ¿Ok? Entonces esto sería Px, dado que F, por la probabilidad de F, todo esto entre la probabilidad de X,
Y que básicamente es la primera parte de la ecuación, ¿no? Entonces sería 0.8 por 0.6 entre 0.48, perdón, entre 0.6 y básicamente sería pues 0.8. La siguiente sería probabilidad de que diga que va a haber una fuga cuando en realidad, perdón, más bien la probabilidad de que haya una fuga cuando en realidad dijo que no. Entonces sería también la primera parte, ¿no? Sería 0.2 por 0.6. Perdón, como estamos en la parte todavía didáctica, vamos a ponerlo completo. Probabilidad de Y, dado que F, por la probabilidad de F, todo esto entre la probabilidad de Y. Entonces sería la primera parte, ¿no? Esta parte entre el resultado total. Entonces vamos a ponerlos 0.12 entre 0.4 y esto nos da a 0.3. ¿Cierto? ¿Hasta acá vamos bien? Ok, vamos a usar este cachito de acá para estimar las otras dos, que sería P de P de no fuga, dado que X, entonces sería X, dado que N, por la probabilidad de N, todo esto es la probabilidad de X, sería la segunda parte, este de acá, sería 0.12 de 0.6, me da 0.2. Y aquí se cumple la regla esta de que las dos que tienen la misma parte, segunda parte, pues suman 1. Y la probabilidad de que no haya fuga, dado que dijo que no, sería P de N, perdón, P de Y, dado que N, probabilidad de N, todo esto en la probabilidad de Y. Y básicamente, pues sería 0.7. ¿Ok? Y así teníamos ya nuestras probabilidades a posteriori y las probabilidades totales, que serían esta y esta como probabilidades totales. Y las probabilidades a posteriori, pues son esta y esta. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda hasta acá? ¿No? Ok. Sí, No ¿podrías más. repetir la probabilidad de F dado Y en la parte inferior izquierda? Inferior izquierda, ¿eso que tendría que repetir? Perdón. La posterior, perdón, la probabilidad de F dado Y. Es probabilidad de que haya una fuga cuando la prueba indica que no la hay. Así es. ¿Ok? F es la probabilidad de fuga. X es prueba dice que no. Prueba dice que sí. Sí, sí. Y esta es prueba dice no. Sí, claro, la prueba que dice no. Y esto es en realidad si hubo una fuga. Esta es la probabilidad de que la prueba diga no hubo una fuga, pero en realidad sí haya. ¿Ok? Ok. Bien. Y de la misma Sí, manera, la de acá sería que en realidad no hay fuga cuando dice que sí. O sea, no hay fuga. Y aquí dice prueba dice que sí. ok. O sea, este serían, le voy a poner una marquita. Este y este son las probabilidades de que la prueba se equivoque. ¿Ok? Ujú. Se está equivocando porque está dando el resultado contrario. Y, Ah, ok, sí, ¿ok? ya le agarré. Gracias. Y esta de acá es la probabilidad de que la prueba
de un resultado correcto. ¿Bien? Sí, maestra, gracias. Ok. Qué bueno que pudimos aclarar eso. Bien. Entonces vamos a ver ahora la política óptima. Ok, no sé si ustedes han escuchado así o les han dicho alguna vez de, oiga, ¿podría por favor darme un reembolso sobre tal cosa? Y les contestan, esa no es política de la empresa. ¿Lo han vivido alguna vez? O si me puede cambiar esto por esto otro y le dicen, esa no es la política de la empresa. ¿Lo han escuchado? ¿Lo han vivido? Sí, Escuchado. alguna vez. Lo he escuchado. Solo he escuchado. no lo Sí, viví. ¿verdad? ¿A qué se refieren cuando hablan así? Porque política, ya saben que ahorita puede ser pues todo lo que es de los políticos, lo de la administración pública, pero básicamente ¿a qué se refiere con política óptima? ¿O qué se refiere a la política de una organización? Que no es la Que grilla. alguna de las especificaciones no se está siguiendo de manera adecuada o que bien no lo está cumpliendo. Básicamente sí, muy cerca. La política de una organización se refiere a qué hacer. O sea, qué hacer cuando pasa algo, ¿ok? Cómo responder ante la realidad. Entonces, una política es qué hacer cuando pasa algo, ¿ok? Entonces, la política óptima se refiere a qué hacer cuando el resultado de la prueba, vamos a volverlo a poner, qué hacer cuando el resultado de la prueba indica algo. ¿Ok? Es qué hacer según el resultado de la prueba. ¿Ok? Entonces, básicamente lo que buscamos hacer es, la prueba, estamos viendo que tiene cierta, como cierto grado de falabilidad, pero también está dando el resultado adecuado. Entonces, la pregunta es, ¿puedo confiar suficiente en el resultado de la prueba? ¿No puedo confiar? Esa es la pregunta, ¿ok? Y básicamente, ¿en qué consiste? Pues consiste en una tabla. O sea, lo que necesitamos es, ¿qué hacer cuando pasa esto? ¿Qué hacer cuando pasa esto? Que tiene las siguientes columnas. Pues la primera columna es resultado de la prueba. Entonces, en esta vamos a poner los posibles resultados con sus probabilidades. Y probabilidades, que son las probabilidades totales, ¿no? La segunda columna tiene la decisión óptima, que básicamente es qué es lo más conveniente. Y la tercera columna nos dice el pago asociado. Y la cuarta columna es pago asociado menos el costo de la prueba. Que básicamente sería algo así como el pago neto, porque para obtener esta decisión, pues tuve que pagar. ¿De acuerdo? ¿Qué vamos a hacer? Déjenme pensar cómo hacer para el ejemplo. Podemos usar las probabilidades a posteriori que acabamos de calcular, pero habría que plantear el ejemplo completo. Entonces yo creo que eso es lo que vamos a hacer. Entonces, básicamente lo que hace es ordenar qué voy a hacer si sale un resultado determinado de la prueba. ¿Y cómo vamos a identificar eso? Con las posibles ganancias que eso implique. Ahora, lo que es muy curioso es que si todas las decisiones es la misma, ¿no? La decisión óptima es una sola, a pesar del resultado de la prueba. Entonces podemos empezar a pensar, ¿no? Que
que tal vez la prueba no es necesaria, ¿no? Pero bueno. Déjenme ver. Entonces estamos hablando del sistema de detección de aguas, ¿ok? Entonces vamos a ver. Vamos a empezar con un ejemplo global. Y así podemos pues, seguir con todo esto, ¿no? Y por sobre todo aparece esta parte de la política óptima. Entonces, como encargados de darle mantenimiento, iba a decir mantenimiento a una red de abastecimiento, se busca disminuir lo posible el costo de el costo de Lo que queremos es esto, ¿no? Entonces, ya sabes que por la edad de la red, la probabilidad de que un tubo tenga fugas es ¿de cuánto habíamos dicho? Del 60%. Déjenme regresarme. Así, de 60%. Y de que no, el 40%. Tengo que reemplazar en la totalidad la red tendrá, vamos a ponerle un costo de 900,000 y darle un mantenimiento diferenciado 300,000. Ok, también puede no hacerse. De no hacer nada, costo es 0. Aunque, no sería 0, ¿no? El costo se refleja en la factura del agua, siendo esta de 150,000. Poner algo aquí, ¿no? El costo del equipo de las pruebas tiene un costo de 20,000. Entonces la pregunta es, ¿valdrá la pena usar esto? No lo sé, vamos a ver. Vamos a hacer esta tabla de pagos, ¿les parece? Creo que es la parte complicada, porque no estamos jugando a que hay o no hay, ¿no? ¿Hay o no hay? Entonces, la pregunta acá sería, mejor pues vamos a poner a manita. Entonces tenemos que, alternativa es cambiar todo. Bueno, cambio, no cambio. Entonces es fugas, no fugas. Este es adicional, ¿eh? Entonces, si cambio y hay fugas, pues me voy a gastar 900,000, ¿no? Si cambio algunas, pero no hubo fugas, pues me voy a gastar 300,000. Si no cambió nada y había fugas, pues me voy a sacar 150. Pero si no cambio nada y no haya fugas, pues es 0. ¿Ok? Fugas 0.6 y no fugas 0.4. Y aquí tenemos nuestra tabla de pagos. ¿Ok?
Además, ¿por qué necesitamos esta tabla de pagos? Porque también necesitamos estimar oh, muy bien. Ok, necesitamos estimar pues nuestros pagos de acuerdo con el criterio de Bayes. ¿Ok? Entonces, de hecho, vamos a hacerlo por acá. Me voy a saltar todos y voy a ir hasta Valles. ¿Ok? Entonces, el pago asociado a cambio, pues también para distinguirlo se puede usar una E. Entonces tenemos 900 por 0.6 más 300 por 0.4. Y la esperanza de pago de no, pues tenemos 150 por 0.6. Más. Ah, pero estos son costos, ¿cierto? Más. Sí, Entonces en realidad sería negativo. ¿Ok? Menos, menos, menos. Bien. ¿Cuál sería entonces el de Valles del primero? Tendremos 900 por 0.6 más 300 por 0.4. Entonces tenemos menos 660. Y la otra, que es lo que desearíamos, sería menos 150, 6, menos 90. ¿Ok? Entonces este sería como el más conveniente. No hacer nada. ¿Bien? ¿Hasta acá vamos bien? Sí, Ah, profesora. pero sería bueno que lo comparáramos para que estuviera más claro. Lo ves que como tenemos negativos, déjenme pensar cómo le hacemos. Para que no sean los negativos, sino que tengamos valores positivos. Bueno, ahorita pensamos. Entonces, aquí tenemos ya, vamos a empezar con el valor esperado de la información perfecta. Valor esperado de la información perfecta. Tenemos, ¿cuáles serían son todos estos negativos? Los que tenemos acá. Menos, 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 menos. Entonces, en realidad, el valor esperado de la información perfecta sería ¿cuál? Sería este por este y este por este. ¿De acuerdo? Entonces, el valor esperado de la información perfecta sería información perfecta. Bueno, el pago esperado de la información perfecta sería 150 por 0.6 más 0 menos 90. Entonces, el valor esperado de la información perfecta sería el pago esperado de la información perfecta menos Valles. Menos 90 más menos 90. Sería igual a 0. Y de acuerdo con este criterio, podemos decir, pues, ¿sabes qué? Ni le muevas. Y a este le tendríamos que comparar 0 es menor al, ¿cómo se llama? El costo de la experimentación. En este caso sería 20, ¿no? Entonces, por tanto, no hago el problema. Bien.
Entonces quiere decir que no nos conviene ni hacerla. Pero bueno, vamos a suponer que sí. Y vamos a hacer la política óptima. Bien. Entonces la política óptima. Entonces tenemos, ¿qué es lo que va a pasar con la política óptima? Que sería como parecido. Básicamente vamos a tener, es como si tuviéramos la misma tabla de pagos, ¿no? Pero tendríamos probabilidades distintas, ¿ok? Tenemos dos probabilidades distintas. Perdón, no me salieron muy derechitos. Pero tendríamos lo siguiente. Entonces, prueba dice fuga. Prueba dice no fuga. ¿Ok? Y aquí tendremos fugas. No fuga. Cambiar todo. No cambio. Entonces aquí tenemos menos 150, menos 900, 0, menos 300. ¿Y cuáles van a ser estas probabilidades que vamos a tener aquí? Pues serían las probabilidades totales que estimamos acá. ¿Ok? Entonces, prueba dice fuga, ¿no? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que en realidad haya una? Estas son nuestras efectividades. ¿Cuál es la probabilidad de que en realidad haya una fuga cuando la prueba dice que va a haber una fuga? Es 0.8. Y la probabilidad de que haya una fuga cuando la prueba dice que no es 0.3. ¿Ok? Entonces aquí tenemos un 0.8 y un 0.3. Y aquí vamos a tener un 0.2, 0.7. Bien, ¿y qué es lo que vamos a hacer para poder estimar la política óptima? Lo que tenemos que hacer básicamente es estimar nuevas probabilidades de valles y decidir al respecto. ¿Ok? Entonces, primero es, si prueba dice no fuga, o sea, esta parte de acá. Entonces, la probabilidad de la esperanza de pago sería ¿qué? 0.3. Espérenme. Así. De cambio, sería 0.3 por menos 900 más 0.7 por menos 300 y la esperanza de no cambio tendríamos menos 0.3 por 150 más 0. Entonces aquí pues tendríamos que estimarlo. Sería 0.3 por 900 negativo más 0.7 por 300 negativo y tendríamos menos 480. Y de no hacer nada sería 0.3 negativo por 150. Tendremos menos 45. Entonces, ¿cuál es la mejor opción? Pues esta, ¿no? Y vámonos con lo otro. Dice fuga. Entonces vamos a usar estos valores. Entonces, la esperanza de pago cambió
sería 0.8 por menos 900 más 0.2 por menos 300 y la esperanza de pago de no cambio sería 0.8 por menos 150 más 0. Entonces tendríamos 0.8 por 900 menos 0.2 por 300. Menos 780. Y acá tenemos 0.8 por 150 menos 120. Entonces, nuestros resultados óptimos pues serían el mayor, ¿no? En este caso sería este y este. ¿Ok? Bien. Entonces ahora ya que tenemos esos valores, vamos a plasmar todo en la política óptima. Tenemos acá una tabla, primera columna, segunda columna, tercera columna. Entonces, aquí vamos a poner el resultado de la prueba. Aquí ponemos decisión óptima. Pago asociado. Pago menos costo de experimentación. ¿Ok? Entonces la prueba nos va a decir fuga o no fuga. ¿Ok? Y estas serían las probabilidades totales. Vamos a ver dónde están. Las tenemos acá. Tenemos 0.6 y 0.4. ¿Bien? Entonces la fuga, 0.6 y no fuga es 0.4. ¿Cuál sería la decisión óptima? En ambos casos tenemos que ver cuál de estas tuvo el menor. Entonces en ambos casos es no cambiar. No cambio. No cambio. El pago asociado. Entonces vamos a ver cuáles son los pagos asociados. Si prueba dice no hay fuga es menos 45 y si prueba dice fuga es menos 120. Entonces si dice fuga menos 120 menos 45. Y el pago menos el costo de experimentación, recuerden que el costo de experimentación es 20, entonces sería menos 140. Y aquí tendríamos menos 65. ¿Ok? Y así tenemos la política óptima. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda hasta acá? No muestra. Excelente. Ok, y ahora vamos a ver nuestro último criterio antes de ver el árbol de decisión. A ver si hacemos un ejemplo un poco más bonito, porque es como que no salió tan bien. Que sale el valor esperado de la experimentación. También usamos VE. ¿Qué nos referimos con el valor esperado de la experimentación? En realidad es las ganancias adicionales netas que produce el hacer la experimentación. Todo el tiempo hemos visto que hacer la experimentación pues es como nos va a dar ganancias adicionales. Entonces, la pregunta es si estas ganancias serán realmente mayores, ¿no? Sí,
el DEE es mayor al costo de experimentación, entonces sí vale la pena hacerla. Si DEE es menor, el costo no. ¿Ok? Se define como DEE es igual al pago esperado de la experimentación PE menos valles. Y el pago esperado de la experimentación es también una sumatoria de pago asociado. Es probabilidad prueba. Vamos a poner resultado por pago asociado. Y todo esto pues es una sumatoria. ¿Ok? Una sumatoria. Así. ¿De dónde sale estos? De la política óptima. ¿Ok? Entonces, ya que estamos haciendo este ejemplo, pues vamos a seguirnos. ¿No? Tenemos básicamente estas probabilidades y estos valores. Entonces, el PEE sería 0.6 por menos 120 más 0.4 por menos 45. ¿Ok? Y esto es de nuevo 90. Menos 90. Entonces el valor esperado de la experimentación es menos 90, que es el pago asociado, más el de Valles, que era, perdón, menos, ¿verdad? Menos 90, y este me da 0. ¿Ok? PEE es menor a 20, que es el costo de experimentación. Por tanto, no hago la prueba. ¿Ok? ¿Listo? ¿Alguna duda hasta acá? No, ninguna. ¿Ninguna? Ok. Entonces, vamos a hacer un pequeño ejemplo como para ver todo. ¿Les parece? Vamos a pensar en uno que sí tengamos ganancias, porque este nada más es pura gastadera. Y básicamente estamos ahorrando gastos, pues mientras menos gastemos mejor, ¿no? Bien. ¿Qué negocio quieren tener hoy? ¿Ninguno? ¿Hoy están de huelga? A ver, ¿quién dice por aquí? Una gasolinera. Me estaría interesante, Brandon. ¿Alguna otra opción? Agencia de seguros. Agente de seguros. Entonces nuestras dos opciones son agente de seguros y gasolinera. Vamos por el desempate. ¿Nadie? Yo voy a hacer el voto. Está bien. Sí, yo también creo que la gasolina nos da como espacio. Ok. Vamos a hablar de las gasolineras, que en realidad ya se convirtieron más como en estaciones integrales de servicio, ¿no? Entonces, dueños de una gasolinera.
la opción de agregar una tienda y y otros servicios premium como fuente de ingresos adicional. ¿Ok? Porque básicamente es eso, ¿no? O sea, tienes que tener, está la gasolina, sí, pero la pregunta es, ¿ponemos un Starbucks? ¿Ponemos un Italian Coffee? ¿Ponemos un puntacielo? ¿Cuál les gusta más a ustedes? Esa sería una pregunta interesante. ¿Cuál de esos cafés les gusta más? ¿O nos quedamos solo con el café del Oxxo? El punto de cielo. Puntacielo, sí, a mí también me gusta más, ¿eh? Sobre todo el chai latte de ahí, creo que es el más rico. Pero creo que en términos de comida, los paninis de la casa, el Italian, me gustan bastante. Aunque el Starbucks creo que, no sé, las baguettes de ahí creo que son una estafa, ¿no? Caras y chiquitas, pero creo que más bien uno va por los postres, ¿no? O sea, si no es café, es postre. ¿Qué opinan ustedes? Mi opinión, pero no lo sé. O un café de bolitas, de bobas. En fin, entonces tenemos todas estas opciones y vamos a poner los ingresos potenciales. Dependen de si la carretera tendrá mucho flujo de personas o no. Sí, hace un mes más o menos, un mes, sí, pasé por ¿qué era? ¿De dónde veníamos? Algo así como León a Querétaro. Parece que hay un libramiento nuevo y Grupo México pues, se le ocurrió poner como pequeñas cafeterías, tienditas de servicio, pero qué mal, ¿eh? Muy mal, no tan bien surtidas, caras, y salieron con la cosa de que usted no puede pagar con tarjeta, y entonces, pues así pues como que no. Entonces vamos a poner por acá. Entonces vamos a decidir entre por acá, mucho flujo, flujo moderado de gente. Entonces vamos a decidir si entre ponemos un Starbucks o un puntacielo. Y vamos a ver, creo que más o menos tenemos una probabilidad de 6 con 0.4. ¿Ok? Si ponemos un Starbucks y hay mucha gente, probablemente vamos a ganar más dinero, pero recuerden que como hay costos asociados, probablemente los de Starbucks son mayores que estos. Entonces, si tenemos mucho flujo, probablemente ganemos adicionales 500,000. Y si ponemos un punto cielo y hay mucho flujo, pues por persona ganamos un poco menos, entonces probablemente nos quedemos en los 350,000. Pero si hay flujo moderado, como tenemos costos fijos, probablemente ganemos menos. Y acá, pues probablemente seguiremos ganando nuestros 350. Entonces la pregunta es, ¿cuál pongo? Pero antes de eso, vamos a poner la parte experimental, ¿no? O sea, tenemos la posibilidad de hacer un estudio, perdón, de rutas que tiene un costo de
20,000. Otra vez, ¿no? Y el historial de los consultores es el siguiente. Cuando ha habido mucho flujo, los consultores han sido capaces de predecirlo el 90% de las veces. Cuando ha habido flujo moderado, los consultores han sido capaces de predecirlo el 80% de las veces. O sea, son bastante buenos. ¿Ok? Y ahora les voy a contar. Resulta que alguna vez leí un libro, me olvido la autora, pero que hablaba un poco sobre qué es ser un buen psíquico, así tal cual. Y básicamente decía, y siempre me llamó la atención este número, que un psíquico, ¿no? Se considera bueno si le atina a más del 60% de sus predicciones. Entonces, por ahí hay uno en internet, ¿no? Es que me dio mucha risa, que básicamente cada vez que le atina, o sea, las graba, ¿no? Dice, voy a predecir, le preguntan, ¿qué va a pasar se voy a inventar, con la selección mexicana? Y entonces el cuate echa las cartas y da su predicción, ¿no? Y siempre le pone fecha y lugar y hora. Y yo creo que lleva un registro o algo así. Y entonces le encanta, cada vez que le atina, le encanta decir, profecía cumplida. No sé, le encanta. Entonces, según él, es mayor a 60%. Si sos mayor a 60%, ya te están dando información extra, ¿no? Entonces, si estos cuates, nuestros consultores ficticios, le atinan 90% de las veces, pues son mucho mejor que un psíquico, ¿no? Que un psíquico del que le pagas. Entonces, bueno, suponiendo que además que un psíquico, pues te puede dar ese tipo de predicciones, ¿no? Entonces, seguramente lo voy a buscar porque debe estar ahí brincando de felicidad el famoso psíquico que les cuento. Porque dijo que el presidente iba a tener problemas de salud. Entonces va a estar, ¡yay! Entonces, bueno, vamos a hacer entonces todos los criterios que hemos visto hasta ahora para ver cómo está este asunto. ¿De acuerdo? Entonces, vamos con, el criterio de máxima probabilidad. Voy a regresar tantito para que veamos la tabla de pagos. ¿Cuál es el más probable? Que haya mucho flujo. Mucho flujo. Exacto, y el pago mayor es poner un Starbucks. Entonces, criterio de máxima probabilidad, así tal cual. Sin mucho hacerla. SBooks. Que por cierto, creo que SBooks, voy a verificarlo porque ya estoy empezando a... Creo que ese es digamos, el símbolo de, bueno, las siglas de las acciones de Starbucks, ¿no? Estoy casi segura. Ven que todos tienen como se llama el ticker sign, el símbolo, pero déjenme ver, sí, SBooks y cotizan en el Nasdaq, ¿ok? Profesora, ¿cree que pueda Sí, regresarle tantito a la pasada? Por favor. claro que sí. Aquí está. Gracias. Bien. Entonces, ese es el símbolo de las acciones de Starbucks. Y cotizan en el Nasdaq. Pero sí, SBooks. Y hoy subió, por cierto. 2%. No, menos, 0.17. Aunque va bajando, ¿no? Como que no le ha ido muy bien. Vamos a ver. No, le ha ido súper mal. Qué triste. Ha bajado 10% en un mes. Entonces, si ustedes buscan eso, hay que comprarle ahorita. Cómprale. Entonces,
Vamos con el criterio de Bayes. De Bayes. Entonces vamos a esperar con el pago esperado. Así. Las de punta sí lo cotizarán. Ese books. Vamos a ver la esperanza de pago. Me voy a regresar para ver cómo están. 0.6 por 500. Las 0.4, 250. Y punta cielo. La esperanza de pago. Tenemos 0.6 por 350. Más 0.4 por 350. Chan, chan, chan. ¿Cuál será mejor? No lo sé. Vamos a ver. 6 por 500 más 0.4 por 250. Aquí me da 400. Y aquí 350. Entonces, mejor Starbucks. Bien. Entonces tenemos aquí nuestro que tiene un Bayes asociado de 400. ¿Ok? Entonces ahora vamos a empezar con el valor esperado de la información perfecta. Entonces el pago esperado de la información perfecta sería 0.6 por 500 más el mayor pago asociado al otro estado de la naturaleza, que sería 0.4 por 350. Y esto nos daría, vamos a ver cuánto nos dará. 6 por 600 más 0.4 por 350. Me da 500. Entonces el valor esperado de la información perfecta sería 500 menos el mayor de Bayes, 400, me da 100. Entonces el máximo que podría ganar si los consultores fueran perfectos, que no lo son. Y este es mayor al costo de experimentación, que es 20,000, por tanto, sigo adelante. ¿Alguna duda hasta acá? Profesora, en el Sí. que nos salió 500, ¿no es 440? A ver, déjame ver, tal vez sí. Espérenme tantito. 0.6, probablemente sí. Por 500 más 4 por... Tienes toda la razón. Toda la razón. Vamos a borrarlo por acá. Entonces también le borramos este valor. Y este valor, pero creo que de todas maneras podemos seguir adelante, ¿no? Tienes toda la razón, es 440. Entonces 440 es 40. Y de todas maneras seguimos adelante. Gracias por la observación. Sí, probablemente me faltó ponerle algo aquí a la calculadora. Bien. ¿Duda hasta acá? ¿Ninguna? No, ninguna. Ok, vamos a seguir adelante entonces. Y ahora vamos con la política óptima, ¿ok? No, antes con las probabilidades a posteriori. Entonces, estado de la naturaleza es mucho. Le voy a poner un A. Y a moderado le voy a poner un B. Y prueba mucho. Le voy a poner un X. Y moderado le voy a poner un Y. ¿Ok? Entonces, los consultores
Vamos a poner por acá la efectividad de la prueba. Entonces, tenemos que la probabilidad de que los consultores hayan predicho correctamente que va a haber mucho flujo es de 0.9. Por tanto, quiere decir que se equivocan el 10% de las veces. Y el otro, pues dijeron correctamente el moderado, que dado que B, voy a regresar para recordar qué porcentaje les dimos, al 80%. ¿Ok? Entonces aquí tenemos un 0.8 y aquí un 0.2. Ok, y ahora tenemos que calcular las probabilidades. Vamos a empezar por las probabilidades totales. Entonces, primero tenemos que la probabilidad de que pase X es la probabilidad de X A, la probabilidad de A más probabilidad de X dado que B por la probabilidad de B. Bien, y entonces estos son 0.9 por 0.6 más 0.2 por 0.4. 0.54, 0.08, 0.62. ¿Ok? Y aquí la probabilidad de Y, dado que A, por la probabilidad de A, más probabilidad de Y dado que B, por la probabilidad de B. Esto es 0.1, 0.6 más 0.8 por 0.4, que es 0.06 y 0.32. Entonces esto me da 0.38. Y estos dos suman 1. Entonces por acá, por ahora, vamos bien. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta acá? Bien. Entonces ahora vamos a calcular las probabilidades a posteriori, ya que tenemos las totales. Entonces vamos a empezar. Primero ¿Maestra, necesitamos... puede regresar un tantitito, por favor? Sí, claro. Claro que sí. Aquí está. Ya, gracias. Entonces vamos con probabilidad de que A... Probabilidad de A dado que X. Entonces probabilidad de X dado que A. Por la probabilidad de A, todo esto entre la probabilidad de X. Esto es igual, voy a regresar para recordar estos números, 0.54 entre 0.62. 0.54 entre 62. El otro es la probabilidad de B dado que X. Probabilidad de X dado que B. Por la probabilidad de B. Esto por la probabilidad de X. Y este, si no me equivoco, es 0.08 entre 0.62. Luego tenemos que es la probabilidad de A, dado que Y dado que A, probabilidad de A, todo esto entre la probabilidad de Y. Y aquí dice, esta primera, 0.06 entre 0.38. Y
finalmente, más no menos importante, probabilidad de B dado que Y, probabilidad de B dado que Y, es cierto, aquí me equivoqué, probabilidad de Y dado que B por la probabilidad de B, todo esto entre la probabilidad de Y, que sería 0.32 entre 0.38. Y vamos a calcular todo esto. Tenemos 0.54 entre 0.62. Este sería 0.8710. Voy a usar 4 dígitos. Y el otro sería 0.08 entre 0.62. 0.11290. La siguiente sería 0.06 entre 0.38. 0.1579. Y la última, 0.32 entre 0.38. Me da a 0.8421. Y estas dos suman 1. Y estas dos suman 1, entonces vamos bien. ¿Ok? Ya tenemos nuestras probabilidades a posteriori. Ahora necesitamos, perdón, necesitamos la política óptima. ¿Ok? Entonces vamos con eso. Política óptima. Vamos a primero estimarlos. Si prueba dice mucho flujo, entonces vamos a calcular estos pagos. ¿Ok? Si eso dice y yo decido poner un Starbucks, pues, y yo decido poner un Starbucks, vamos a ponerlo por acá. Tendría que era 500. ¿De 500? Sí, 500 por la probabilidad de que haya mucho flujo es, vamos a ver, sería todo lo que pasaría si prueba dice que mucho. 0.871 más 200 por 0.129. Esto me da por 0.871 más 200 por 0.9 me da 461.3. ¿Y qué pasaría con el pago de punta cielo? Sería 350 por 0.871 más 200 por 0.129. Y esto nos da no es 200, es 350 también, ¿no?
me da 350. ¿Ok? Y entonces, por tanto, Starbucks. Si prueba dice poco, no, flujo moderado. Entonces, aquí tendríamos, vamos a ver nuestras probabilidades. Punto 1579 y punto 8421, ¿no? Books 500 por punto 12, ¿qué? 1579. Más 100 por punto 8421. Y esto me da, vamos a ver, 500 por punto 1579. Me da 247.37. Y para el caso de Punta Cielo, me da 350. ¿Ok? ¿Por qué? Porque básicamente los dos son iguales, entonces no importa cuál sean las probabilidades. Por tanto, Punta Cielo. Ok, entonces ahora vamos a poner todo esto en nuestra política óptima. Y vamos a recordar cómo están. Probabilidades totales es 0.62 y 0.38. Vamos a ver si ahora sí ya funciona esta cosa. Resultado. Prueba. Decisión óptima. Pago asociado. Pago menos costo. Experimentación. Entonces, dice mucho flujo. Poco flujo. Bueno. Flujo moderado. Esto es lo que va a decir la prueba. Entonces, la prueba dice 0.62 y 0.38. 0.62 y acá 0.38. Y vamos a usar los pagos, la decisión óptima si hay mucho flujo es poner en Starbucks. Y si es flujo monedado, un punta cielo. El pago asociado es de 461.3 y el de abajo es de 350. Y si a eso le restamos el costo, sería 441.3 y 330. ¿De acuerdo? Nos falta poquito para terminar este ejercicio. Maestra, ¿no las Sí. posibilidades son punto 6 y punto 4? No, porque estos son los resultados de la prueba. ¿Ok? Este es que la prueba diga X y este es que la prueba diga Y. Ah, ok, ya. No Gracias. son las probabilidades de los estados de la naturaleza, ¿de acuerdo? Son las probabilidades de los estados del resultado de la prueba. Bien, no se les vaya a olvidar, eso es importante. Bien, entonces ya que tenemos esto, nos queda lo último, sería el valor esperado de la experimentación. Entonces, primero vamos a calcular el pago esperado. ¿Ok? Pago esperado de la experimentación. Entonces, vamos a usar los resultados de la política óptima. Entonces, punto 461
461.3 por 0.62 más 350 por 0.38. Estos son los valores tal cual del resultado del pago asociado con su probabilidad en relación a la prueba. ¿Ok? Entonces tenemos 461, 3 por 32 más 350 por... Y me da 419.006. ¿Ok? Me voy a regresar tantito para verificar cuál era el de Valles. El de Valles es 400, ¿cierto? Entonces el valor esperado de la experimentación me da 419.006 menos 400. 19.006, que esto es menor a 20, que es el costo de la experimentación. Entonces, por tanto, no se hace experimentación. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta acá? No, ninguna. Ninguna. Está bastante claro, ¿no? Es como derechito. Bien. Sí, es como ya casi, pero no. Ya casi. ¿Ok? Y básicamente la pregunta es, bueno, ¿y qué haríamos? Probablemente, entonces, poner un Starbucks. Porque es como el que me da mejor. Porque Valles y máxima probabilidad. ¿Ok? Porque esos dos criterios me dijeron que era más conveniente poner un Starbucks. ¿De acuerdo? Entonces, pues con eso acabamos esta parte. Nos faltaría el árbol de experimentación, perdón, el árbol de decisión y hacer más ejemplos. Pero yo creo que voy a detener la grabación aquí.